Tengo que decirles que para mí es un privilegio y una gran alegría poder compartir esta mañana con ustedes algunos aspectos sobre el legado del cristianismo, la manera en que el cristianismo ha cambiado el mundo en el que vivimos. Les voy a adelantar que el tema es un tema bastante amplio. Solamente la manera en que he abordado este tema en un par de libros nos estaría dando del orden de unas 800 páginas y no pretendo compendiar 800 páginas en una exposición de más o menos una hora, de modo que vamos a hacer un vuelo de pájaro, vamos a ir moviéndonos a vista de pájaro en la próxima hora. Estoy totalmente convencido de que van a quedar cabos sueltos dentro de la exposición, pero estaré encantado de que podamos intentar anudar algunos de esos cabos sueltos pues en una segunda parte que habrá de preguntas. De manera que les sugiero que si en el curso de la exposición se les ocurren algunas preguntas, vayan anotándolas en un papel para ver las que podemos responder o intentar responder en la segunda parte. Para poder hablar del legado del cristianismo, de la manera en que ha habido una herencia del cristianismo que ha cambiado el mundo, les tengo que pedir que hagan un ejercicio casi de ciencia ficción e intenten situarse conmigo en el siglo I de nuestra era, en el siglo en el que Jesús desarrolló su ministerio y también lo desarrollaron los apóstoles y se escribió el Nuevo Testamento. El siglo I es una época absolutamente maravillosa desde mi punto de vista, como en general lo fue la cultura clásica, pero la cultura clásica de la que yo me confieso como un profundo admirador y a la que he dedicado muchas horas de estudio y de placer a la hora de estudiarla con el paso del tiempo, sin embargo, planteaba algunos problemas muy serios y el cristianismo, lógicamente, se encontró con esos problemas. Por ejemplo, la cultura clásica era maravillosa si eras varón, si eras libre y si estabas sano, de tal manera que esa era una situación extraordinaria. Si se daba la circunstancia, por el contrario, de que eras mujer, de que no eras libre y de que no estabas sano, caías enfermo, la situación de la cultura clásica ya no era tan agradable. Y el cristianismo se enfrentó con esa situación, planteó otra forma de vivir esa situación y transformó la sociedad. La primera parte de la exposición me van a permitir que la centre en ese mundo del siglo I. Por ejemplo, empecemos con el hecho de que no fuera usted varón y por el contrario fuera una mujer y naciera en ese mundo desde otros puntos de vista absolutamente maravilloso. Si usted hubiera sido una niña, ya el simple hecho de nacer como niña sería un auténtico deporte de riesgo. Y era un auténtico deporte de riesgo porque efectivamente la situación de la mujer era complicada. Primero de entrada, si uno era niña, una era niña, lo que sucedía es que tenía muchas posibilidades de que al nacer le dieran muerte. Si por el contrario además era la segunda hija, podía darse por muerta en el 99% de los casos. La mujer era una carga y en ese sentido la visión era muy distinta al cristianismo. Por ejemplo, en el siglo I, un comerciante llamado Hilarión escribía a su esposa Alice que estaba encinta y le decía lo siguiente. La carta es una carta muy bonita porque Hilarión quería mucho a su mujer y a pesar de que no existía el email ni el teléfono ni cosa parecida, procuraba escribirla con regularidad para ver su situación. Y en la carta le dice lo siguiente: sabe que estoy aún en Alejandría y no te preocupes si todos regresan y yo me quedo en Alejandría. Te ruego que cuides a nuestro hijito y tan pronto como me paguen te haré llegar el dinero. Si da salud, consérvalo si es varón, y si es hembra, desembarázate de ella. Me has escrito que no te olvide. ¿Cómo iba a olvidarte? Te suplico que no te preocupes. Hilarión era un personaje verdaderamente adorable. Era un buen padre, estaba trabajando en Alejandría y se acordaba de su mujer,
Por supuesto, recordaba que su esposa estaba embarazada, le decían: no te preocupes si yo tardo más en regresar, no te inquietes, cariño mío. Por supuesto, también le decían: no te preocupes, no te va a faltar de nada, yo te voy a mandar el dinero que necesitas. Y no se me olvida tu embarazo. Si das a luz y es un niño, pues lo conservas, y si es hembra, desembarázate de ella. Por cierto, cariño, te quiero mucho y no te olvido. La carta es verdaderamente escalofriante. Pero Hilarión no era una mala persona, quería a su mujer, pensaba en que no pasara necesidad, no quería que se inquietara porque iba a regresar más tarde a casa, y por supuesto le preocupaba el embarazo. Si nace un varón lo conservas, y si nace una niña, deshazte de ella. Esto no es porque Hilarión fuera un mal padre o un mal marido. De hecho, era bastante mejor seguramente que muchos padres y muchos maridos. En excavaciones que se realizaron hace no mucho tiempo, hace apenas unas décadas, una de las cosas que descubrimos era que había muchos niños que eran arrojados a la muerte en una de las ciudades del Imperio Romano a las alcantarillas. El niño nacía, la familia no lo podía mantener, no existía Planned Parenthood para haberlo abortado antes, y entonces se esperaba que el niño nacía y a continuación se arrojaba a una alcantarilla donde se moriría. Y era una solución piadosa, porque había padres que abandonaban al niño y siempre había una serie de traficantes de esclavos que capturaban al niño y lo convertían en esclavo, y con pocos años ya lo tenían trabajando en algún sitio. Bien, ¿qué es lo que hemos encontrado en el caso de esas alcantarillas atascadas de cadáveres de bebés? Que la inmensa mayoría eran hembras. En algún caso, realmente las cifras son terribles. Por ejemplo, en un estudio arqueológico realizado por Lindsay, señalaba que de 600 familias estudiadas en una de las ciudades del imperio, solo 6 tenían más de una hija. En otras palabras, el 99% mataba a la segunda hija. Tener una hija ya significaba amar mucho el concepto de familia. Tener dos era una estupidez que el 99% no se permitía. Y esto hacía que la propia población del imperio fuera una población muy desproporcionada en cuanto a los hombres. Cualquiera que sepa algo de demografía sabe que, por ejemplo, en la pirámide de población, al principio los hombres y las mujeres más o menos son los mismos, pero a medida que van pasando los años resulta que hay más mujeres que hombres. Esto es habitual en todas las sociedades, entre otras cosas porque la mujer es la que lleva al niño y eso le ha dado una superprotección de la naturaleza en relación con el varón. Como en Roma mataban a las niñas, esto era distinto. Por ejemplo, en Roma, de cada 100 mujeres había 131 hombres. No es difícil ver el porcentaje de mujeres asesinadas al nacer. En el conjunto de Italia, Asia Menor y África, por cada 100 mujeres había 140 hombres. Es decir, la sociedad te ponía la vida muy difícil si eras una mujer. ¿Y qué pasaba si sobrevivías al nacimiento, si no eras una segunda hija, si resulta que tus padres decidían que no te mataban? Bueno, pues la situación no era fácil, porque las niñas se casaban siendo literalmente niñas. Por ejemplo, Octavia se casó con 11 años y era de la clase alta. Imagínense que la situación de mujeres de la clase baja era mucho peor. Agripina se casó con 12 años. Tácito, el historiador romano, se casó con una niña de 13 años y Quintiliano, un escritor romano extraordinario de origen hispano, por cierto, tuvo su primer hijo de una esposa de 13 años. Como pueden imaginarse, la mortalidad infantil era muy complicada y, como señala Plutarco, la verdad es que lo normal era que se casaran cuando tenían 12 años o incluso menos. Y de hecho, la ley de las 12 tablas, por ejemplo, ya castigaba el adulterio de las niñas de 10 años, con lo cual parece claro que también había niñas de 10 años que se casaban. Verdaderamente, si eras mujer, tenías una situación muy difícil en la cultura clásica, y tengo que decir que cuando oigo algunas diciendo lo maravilloso que era el mundo pagano para las mujeres
y además señalando que la desgracia que tuvieron las mujeres fue que de pronto aparecieron los cristianos, tengo que llegar a la conclusión de que es una terrible ignorante o es una persona que utiliza la mentira con auténtico placer. Porque el cristianismo fue la única fe, la única creencia, la única cosmovisión que cambió la situación de la mujer en el mundo clásico. Las mujeres dejaron de casarse como niñas, dejó de matarse a las niñas que nacían, eran consideradas de la misma dignidad que los hombres, e incluso cuando contraían matrimonio, que era un matrimonio más tardío, estaba muy claro que su adulterio estaba mal, pero el adulterio de su esposo no estaba mejor ni era tolerable. La mujer recuperó una enorme dignidad o adquirió una enorme dignidad con el cristianismo, porque entre otras cosas, como escribió Pablo a los Gálatas, en Cristo no hay ni hombre ni mujer. Y si alguien piensa que el judaísmo había avanzado mucho, tengo que decirle que efectivamente el judaísmo no asesinaba a las niñas al nacer, pero tenía una oración piadosa que todos los días se recitaba 3 veces y en la que se daba gracias a Dios por no ser ni esclavo, ni mujer, ni asno. Es decir, tampoco la situación de las mujeres era especialmente envidiable. Empezó a ser una situación humana con el cristianismo. Lo mismo sucedió con la esclavitud. Generalmente la idea que tenemos de la esclavitud a veces es más o menos espantosa, pero desde luego no es ni punto de comparación con lo que era la esclavitud en el mundo clásico. Por ejemplo, Columela, que era un especialista en agricultura, uno lee todavía los libros de agricultura de Columela y se da cuenta de que puede aprender mucho de agricultura que no sabía, era un personaje extraordinariamente avaricioso y codicioso, que desde luego no tenía ningún problema en que los esclavos se le murieran de hambre, porque era como la batería que puedes tener en el móvil. Si se gasta la batería, la recargas. Si se muere el esclavo, pones otro. Y en este sentido consideraba que no había darle mucho que comer, porque eso al final encarecía el producto agrícola, y su idea era la misma de Catón el Viejo. Realmente uno piensa lo que debía ser esclavo con cualquiera de los dos, trabajando como mínimo de sol a sol, con una comida escasa y mala, y esperando a ver si tenías suerte y te morías de una vez y te liberabas, y desde luego la suerte de los esclavos no era envidiable. En algún caso, además, los esclavos lo pasaban peor. Por ejemplo, cuando uno ve la descripción de la vida de los esclavos en las historias de Diodoro Sículo, los esclavos que trabajaban en las minas, los esclavos que trabajaban en las minas eran verdaderamente aquellos a los que explotaba Columela o Catón el Viejo, eran afortunados comparados con los de las minas. Por lo menos les daba el sol, por lo menos respiraban aire puro y desde luego no se pasaban su vida metidos docenas y docenas de metros por debajo de tierra. Y por cierto, quisiera recordar que cuando Juan escribe Apocalipsis está en la isla de Patmos, donde los deportados trabajaban como esclavos en ese tipo de minas. Es verdaderamente un milagro que Juan no acabara muerto en cualquiera de los corredores de las infames minas de la isla de Patmos. Pero la situación de los esclavos era terrible. Por ejemplo, era normal que se flagelara a los esclavos. Marcial, un gran escritor de obras satíricas, en sus epigramas se dedica a hacer chistes sobre lo divertido que es ver cómo se ponen los esclavos cuando los azotan. Plinio el Viejo nos ha contado en su Historia Natural cómo a veces se mutilaba a los esclavos por pura diversión. Simplemente de pronto decías, ¿y qué pasa si le cortamos una mano al esclavo? Tú, córtale una mano. Lo cual es verdaderamente para echarse a temblar. Y además había una serie de normas que eran tremendas. Por ejemplo, si se iniciaba una investigación judicial y en el curso de esa investigación judicial había sospechas sobre el esclavo, siempre se le torturaba. Se partía de la base de que el esclavo no iba a decir nunca la verdad, o sea que vamos a estirarle los miembros, a azotarlo, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedía si, por ejemplo, en una casa donde había varios esclavos, el amo aparecía muerto? Legalmente se daba muerte a todos y cada uno de los esclavos.
Y, por ejemplo, Tácito, en sus anales, lo cuenta en relación con el asesinato de Pedanio II, un acomodado romano. A Pedanio II lo asesinaron y ejecutaron a sus 400 esclavos. En ocasiones era el propio amo el que ejecutaba a los esclavos. Resulta que el esclavo había huido, se había llevado algo, quizá ya era un viejo y molestaba, y entonces podía perfectamente ejecutarlo. Y por supuesto los esclavos, tanto hombres como mujeres, tenían que someterse de manera clara a los deseos sexuales de sus amos. Ahora, ¿qué es lo que encontramos en el Nuevo Testamento frente a esto? Curiosamente, en el Nuevo Testamento hay referencias a los esclavos como seres humanos. Los esclavos son hermanos que no dejan de ser seres humanos ni hermanos en Cristo por el hecho de ser esclavos. Es gente a la que se presta atención, por ejemplo, en cartas con contenido pastoral, porque efectivamente, igual que los amos y los esposos y los hijos, los esclavos son personas de una condición determinada a la que se dirigen los apóstoles para decirles cómo tienen que actuar, e incluso en un momento determinado, estos cristianos estaban locos. Pablo, en la carta a Filemón, versículo 16, dice que hay un esclavo que es el hermano amado de su amo, de su dueño, de Onésimo. Pero ¿cómo va a ser un esclavo, un hermano del dueño? Pablo en la cárcel debía de tener alguna insolación, o la comida era mala o algo así, y tenía fiebre, porque esto no le entraría a nadie absolutamente en la cabeza. Pero cualquiera que lea la breve carta a Filemón encuentra que hay un esclavo huido, Onésimo, que ese esclavo ha sido capturado, posiblemente fue entonces cuando escuchó el Evangelio en la prisión y se convirtió por el testimonio de Pablo. Y Pablo escribe a Filemón y le dice: oye, si te ha causado algún perjuicio económico, yo te lo pago. Y este hombre ya no es simplemente un esclavo, es tu hermano amado, y además te pido que le trates como me tratarías a mí. El cristianismo implicaba una visión totalmente distinta de lo que era la esclavitud, fundamentalmente porque había llegado a la conclusión de que efectivamente aquellos esclavos eran seres humanos, y cuando aceptaban por fe a Cristo y se convertían en discípulos de Jesús, se convertían en amados hermanos, independientemente de que estuvieran cargados de cadenas. Y por cierto, aunque es verdad que durante la Edad Media el cristianismo perdió mucho del empuje que tuvo en el siglo I y aceptó la esclavitud, para acabar con la esclavitud hubo que esperar de nuevo a cristianos que, asentados en la Biblia, recordaran que la esclavitud no era lícita y que un esclavo podía ser su amado hermano. Sin el cristianismo, nuestra sociedad seguiría teniendo esclavos. Es posible que algunos de los que están aquí presentes formaran parte de ese grupo de esclavos. En tercer lugar, el cristianismo era realmente peculiar, no solo al hablar de las mujeres y de los esclavos, sino al ocuparse, por ejemplo, de defender a los más débiles, incluidos los enfermos. Por ejemplo, el aborto no era considerado algo malo dentro de la sociedad pagana. Es verdad que por razones de salud se recomendaba más que la mujer terminara con el proceso de gestación, diera luz al niño y lo abandonara. Esto se consideraba que era mejor, pero fundamentalmente no porque se viera mal el aborto, sino porque el aborto no era tan seguro. Oye, si das a luz al niño y sobrevives a dar a luz al niño, luego lo abandonas y todos están contentos. Por ejemplo, en la República de Platón, Platón señala que una mujer que hubiera superado los 40 años debería abortar, porque era una manera de evitarse riesgos. Ahí el embarazo ya era peligroso, si una mujer quedaba embarazada con más de 40 años, obligatoriamente tendría que abortar. Y Aristóteles pensaba lo mismo, es decir, hay un momento, lo cuenta en su Política, o sea que además esto tenía que ser una política de Estado,
en que una mujer llegaba a cierta edad y tenía efectivamente que abortar. Y por supuesto la sociedad romana lo aceptaba en aquellos casos en que no quedaba muy bien que se viera que una mujer que no era tu esposa había quedado embarazada de ti. Y entonces, en esos casos, en vez de esperar a que diera luz para abandonar al niño, lo ideal era abortar. Por ejemplo, cuando Julia, la sobrina del emperador Domiciano, se quedó embarazada de un amante, pues el emperador Domiciano le dijo: mira, quédate, aborta, que va a ser mejor, porque esto va creciendo, cada vez se nota más y no vamos a tener un escándalo en ese sentido. La posición del cristianismo fue, por el contrario, que era absolutamente intolerable la práctica del aborto. Curiosamente, es una de las cosas que los primeros escritos cristianos fuera del Nuevo Testamento empezaron a señalar enseguida. Por ejemplo, la Didaché, que es uno de los primeros catecismos cristianos, quizá el primer catecismo cristiano que se escribió, y que pudo incluso haber sido escrito antes del año 70, casi al mismo tiempo que el Nuevo Testamento, señala: no matarás a un niño recurriendo al aborto, ni lo matarás una vez que haya nacido. Una de las enseñanzas que se les daba a aquellas personas que eran bautizadas y que sabían que había una serie de conductas que no podían seguir era no recurrir al aborto ni matar a un niño una vez que había nacido, como era común. En la primera apología de Justino, en el siglo II, cuando Justino intenta explicar a los paganos por qué los cristianos son diferentes, en qué son distintos, señala, entre otras cosas: se nos ha enseñado que es una perversidad abandonar a los niños recién nacidos. Los cristianos no matamos niños, no abandonamos niños, no exponemos la vida de los niños. Escribiendo al emperador Marco Aurelio en el siglo II, un cristiano que se llamaba Atenágoras y que quería mostrar al emperador cómo los cristianos no era esa chusma de la que hablaban sus enemigos, sino que era gente que se comportaba de otra manera, le decía lo siguiente: decimos a las mujeres que utilizan drogas para provocar un aborto que están cometiendo un asesinato y que tendrán que dar cuentas a Dios por el aborto. Contemplamos al feto que está en el vientre como un ser creado y, por lo tanto, como un objeto del cuidado de Dios, y no abandonamos a los niños porque los que los dejan abandonados son culpables de asesinar niños. Es posible que si eras un niño, no digamos ya una niña, si eras un esclavo, tu situación fuera mala, no en el seno del cristianismo. Aquella gente perseguida que muchas veces tenía que esconderse, que, como dice Pablo escribiendo a los Corintios, muy pocas veces era gente de influencia, era gente que, por el contrario, consideraba que los esclavos podían ser amados hermanos, que por supuesto consideraban que una mujer tenía la misma dignidad que un hombre y que desde luego consideraban también que era un auténtico crimen dejar a un niño abandonado o acabar con su vida mediante el aborto. No solamente eso, además los cristianos tenían ideas peculiares sobre los enfermos. No solo es que oraban por los enfermos, por ejemplo, es que además se daba la circunstancia de que consideraban que era absolutamente inaceptable el abandonar a los enfermos. Nosotros tenemos una idea de la medicina que está muy relacionada con la medicina después de la aparición del cristianismo, que acabó impregnando también a la medicina en el judaísmo y en el islam. El médico empieza a ser una persona que se ocupa de los enfermos. Y uno diría que iba a ser el médico si no. Es que el médico clásico no era eso. El médico había dedicado un tiempo de su vida a dominar un arte que solamente utilizaba con la gente que tenía mucho dinero para pagarse. Y, por ejemplo, buena parte de los grandes médicos, como Galeno es un médico clásico, todavía seguimos llamando galenos a los médicos por Galeno, eran algo parecido a los médicos de los futbolistas de élite. Es decir, atendían a los gladiadores de primera línea, atendían a los patricios en Roma, y cuando, por ejemplo, se declaraba una epidemia en una ciudad, lo que hacían inmediatamente era huir de la epidemia.
porque ellos inmediatamente detectaban los síntomas y decían, esto va a ser la peste, vámonos a la casa de campo. Y casi podía saber cuándo iba a haber una epidemia grave porque los médicos desaparecían de la ciudad. Esto provocaba reacciones curiosas. Por ejemplo, en el año 165, durante el reinado del emperador Marco Aurelio, se produjo una terrible epidemia y se calcula que en algunas partes del imperio pereció entre la tercera y la cuarta parte de la población. Los médicos fueron los primeros que se pusieron a salvo y la gente, cuando tenía un familiar enfermo, lo sacaba de casa y lo arrojaba a la cuneta para evitar el contagio. Todos no. Los cristianos recogían no solo a sus enfermos, sino también a los enfermos paganos. Dionisio de Alejandría, señalando la conducta de los cristianos hacia los enfermos, escribió lo siguiente: desde el mismo inicio de la enfermedad echaron a los que sufrían de entre ellos y huyeron de sus seres más queridos, está hablando de la población normal del imperio, arrojándolos a los caminos antes de que fallecieran, y trataron los cuerpos insepultos como basura, esperando así evitar la extensión y el contagio de la fatal enfermedad, pero haciendo lo que podían, siguieron encontrando difícil escapar. Esa era la conducta normal. Los cristianos recogían a los enfermos, incluso los que no eran cristianos, y cuidaban de ellos. Cuando en el siglo IV el emperador Juliano se convirtió en señor del Imperio Romano e intentó restaurar el paganismo, en las cartas que escribe a los sacerdotes paganos se queja de que los perversos galileos, es decir, los cristianos, no solamente atienden a sus enfermos, cosa que vosotros no hacéis, sino que además atienden a los nuestros. Y por supuesto se queja de que gente que se comporta de esa manera es un rival terrible en términos espirituales. La llegada del cristianismo implicó una diferencia absolutamente extraordinaria a la hora de ver a los otros seres humanos. Donde la cultura clásica veía un esclavo y lo llamaba res, palabra que en español ha pasado para los animales, para las vacas, por ejemplo, pero que en latín simplemente significa cosa. El esclavo no es un ser humano, es una res, es una cosa. El cristianismo dijo que podían ser incluso amados hermanos si efectivamente habían decidido aceptar a Jesús. Donde el paganismo consideraba que las mujeres eran un estorbo, podemos tener una mujer en casa, pero no más. Y ya sabes que te quiero mucho, Alex, pero si es una niña, desembarázate de ella. El cristianismo no solo acogió a las mujeres, sino que además se dio la circunstancia de que les dio un lugar en la congregación. Cuando uno lee el último capítulo de la carta a los romanos, en que Pablo empieza saludando a colaboradores diversos, casi la mitad eran mujeres. Esto es una locura desde el punto de vista de la cultura clásica. O sea, Pablo era un sujeto indeseable que además estaba loco. No es sorprendente que lo acabaran ejecutando, se lo merecía. Y donde la cultura clásica consideraba que, por supuesto, algo tan débil y tan frágil como el feto podía ser destruido. Y desde luego los enfermos son esos seres que arrojamos a las cunetas, no sea que nos contagien. El cristianismo no solo se ocupaba de esos seres abandonados que formaban parte de sus filas, sino que también iba a buscar a aquellos que habían sido arrojados a las cunetas y que eran absolutamente paganos. Ciertamente el cristianismo cambió muchas cosas. Incluso aquellos que profesamos un inmenso respeto a la cultura clásica, hoy en día no podríamos defender a la cultura clásica frente a los cambios que el cristianismo acabó imponiendo. Ahora, el legado del cristianismo no acaba en lo que fue el siglo I. Es más, tengo que decir que en el siglo IV se produjo un maridaje entre el cristianismo y la cultura pagana, y a partir de ahí, efectivamente, lo que acabó sucediendo es que el cristianismo perdió mucho, por no decir casi la totalidad, de su capacidad para transformar la sociedad en que vivía. El siguiente gran salto de la influencia del cristianismo en la cultura o la sociedad en la que vivía vino con la Reforma protestante del siglo XVI.
La Reforma implicó que el mundo se iba a ver de otra manera y que esa manera era la manera que surgía de las Escrituras, no de la tradición católica, no del sincretismo religioso de los siglos de la Edad Media, sino a partir de lo que decía la Biblia. Podría estar hablando horas sobre la parte del legado de la Reforma y me quedan 20 minutos, de modo que voy a intentar dar algunas pinceladas al menos para que entiendan ustedes esto. Por ejemplo, la Reforma volvió a la Biblia y se encontró con que la educación era importante. A lo largo de la Edad Media, por supuesto, la educación no era importante. Había quedado prácticamente ceñida a los clérigos. En muchos casos ni siquiera los nobles aprendían a leer y a escribir. Hay muchos documentos de la Edad Media donde aparece al final del documento una afirmación muy curiosa, que es: el documento no está firmado porque el señor es noble y no sabe leer. Y eso generalmente lo hacía el sacerdote que administraba las donaciones del noble, que no sé si sabía lo que estaba donando siquiera porque no podía leer el documento. Pero evidentemente la idea de la educación estaba proscrita. Pero la Reforma regresó a la Biblia y de pronto se encontró al inicio de la Biblia con un libro como el de Josué, en cuyo capítulo 1 y a partir del versículo 8, Dios le dice a Josué que para que efectivamente su vida discurra por el camino correcto y sea una vida plena y una vida que verdaderamente resulte adecuada a los ojos de Dios, tiene día y noche que meditar en el libro de la Torá, en el libro de la ley. ¿Y cómo meditas en algo que no puedes leer? De manera que una de las primeras cosas que los reformadores vieron desde el principio es que la gente tenía de entrada que empezar a leer y escribir, porque era la única manera de que tuviera acceso a la palabra de Dios contenida en la Biblia y era la única manera de que sus vidas fueran unas vidas dignas de vivirse. En el año 1536 se abrió en la ciudad reformada de Ginebra la primera escuela pública, obligatoria y gratuita de la historia. Niños y niñas por igual tenían que acudir a la escuela de Ginebra para aprender a leer y escribir, porque era la única manera de que pudieran leer y estudiar las Escrituras. En 1547, en la Confesión de Fe escocesa, que como ustedes se pueden imaginar era una confesión de fe que hablaba de la divinidad, de la justificación por la fe, de los sacramentos, etcétera, etcétera, se contiene una disposición para que en todos los pueblos se abra una escuela adjunta a la Iglesia, de tal manera que los niños aprendan a leer, escribir y otras materias. Y en todas las ciudades se abra una universidad que también tenga esa relación con la Iglesia. La educación es una educación que se dispara. Esto tiene mucha importancia. Les voy a poner un ejemplo. Cuando los españoles llegaron en busca de oro y gloria, si alguien les dice que llegaron a América repartiendo caramelos y para difundir el Evangelio, no se lo crean, es mentira y se lo dice un español. Cuando llegaron en busca de oro y gloria, ¿por qué ellos dicen en sus fuentes que buscaban el oro y la gloria? Si uno lee un libro maravilloso como La conquista de Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, que era un sujeto locamente valiente, él reconoce que venía a buscar oro y gloria. Y no mentían. Los que han mentido son los españoles que han venido después, pero los que vinieron eran muy claros sobre lo que había. Cuando él vino, la inmensa mayoría de la población española era analfabeta. Cuando el Perú se independizó de España, más del 90% de los españoles no sabía leer ni escribir y, por supuesto, la gente de Perú tampoco. Los españoles no discriminaban, eran tan analfabetos a aquel lado del Atlántico como a este lado del Atlántico. Cuando a este mismo continente, a mediados del siglo XVII, llegaron los peregrinos del Mayflower, entre el 60 y el 70% de las mujeres sabía leer y escribir. Entre el 70 y el 80% de los hombres sabía leer y escribir. Y no eran de los mejores. Los cuáqueros tenían un 100% de alfabetización, tanto hombres como mujeres. Y algunos se preguntan por qué hay tanta diferencia entre el norte y el sur de este continente. Bueno, cuando aquí decidieron tener escuelas públicas,
los protestantes europeos llevaban 3 siglos de ventaja. No se cubre una ventaja de 3 siglos en unas décadas. Las primeras leyes de educación pública en Hispanoamérica son o de muy finales del XIX o ya muy avanzado el siglo XX. En Ginebra tenían una escuela pública obligatoria y gratuita en 1536, en Escocia en 1547. Y eso marca una enorme diferencia entre las naciones. La marcó también la ciencia, porque de pronto la gente que empezaba a leer la Biblia se dio cuenta de que en la Biblia hay referencias a que tienes que observar el cielo y el trayecto de las estrellas, y que tienes que observar cómo viven las hormigas, y nació el método científico gracias a un protestante inglés que se llamaba Francis Bacon. El método científico es la observación de la naturaleza para extraer principios generales. No reflexionar sobre un filósofo pagano llamado Aristóteles en tu celda de un convento. Y eso significó que los países protestantes, generalmente más pobres y más pequeños, adelantaron extraordinariamente a las potencias católicas, que eran mucho más ricas y más grandes, pero que desde luego desconocían lo que era la técnica, el pensamiento científico. Cuando España se intentó desembarcar en Inglaterra para imponer otra vez el catolicismo, y gracias a Dios no lo consiguió, España seguía en el mismo punto técnico que unas décadas antes, cuando había derrotado a los turcos. Los ingleses no habían dejado de avanzar técnicamente, porque aplicaban el principio científico surgido de la Biblia. Y España sufrió una terrible derrota por razones técnicas. Era todavía el primer imperio del mundo, pero en términos científicos seguía en la Edad Media. Y una nación más pequeña y más pobre como Inglaterra ya estaba en la Edad Moderna. Seguramente esta mañana, cuando se han levantado, algunos de ustedes han abierto su ordenador, su computadora, para ver si tenían un mensaje de email. Quizá han visto las noticias por internet y es posible que hayan comprobado si tenían algo en el teléfono celular. Es más, algunos de ustedes, como yo, necesitamos lentes, necesitamos gafas para poder ver. A ojo descubierto iríamos muy mal por la vida, yo me iría dando golpes con cualquier cosa. Den gracias a los científicos evangélicos que desde el siglo XV sentaron las bases para que ustedes tuvieran gafas, porque esos lentes proceden de uno de los científicos holandeses, profundamente protestante del siglo XVI, que fue compañero de otros 2 científicos holandeses que inventaron el telescopio y el microscopio. Y gracias a 2 hombres de fe dejamos de vivir en el cosmos en el que estamos y descubrimos el macrocosmos con el telescopio y el microcosmos con el microscopio. Y por supuesto, si ustedes ahora mismo tienen internet y teléfono móvil y cosas parecidas, deben de agradecérselo a un científico llamado Michael Faraday, que era un piadosísimo evangélico y al que debemos las bases de todos esos avances. Por cierto, algunos de ellos además estaban convencidos de que lo importante eran sus libros de teología. Newton, que posiblemente es el científico más importante de la historia y que conocía la física y conocía las matemáticas y conocía la astronomía y era un buen y brillante economista, estaba convencido de que en realidad lo mejor que él había escrito eran libros de teología que casi nadie lee, pero que escribió. Y si alguien piensa que efectivamente la ciencia no tiene nada que ver con el cristianismo y que los científicos por sistema son ateos y agnósticos que no pueden perder el tiempo con supersticiones, quisiera recordarles que en el año 1991 un miembro del Banco Mundial que se llamaba John Halley decidió hacer una investigación sobre el trasfondo espiritual de los premios Nobel, desde el año 1901 al año 1990. Como era importante que el premio Nobel fuera serio, excluyó el premio Nobel de la Paz, porque claro, hay años que se lo dan a Martin Luther King, pero hay años que se lo dan a un terrorista, y excluyó los premios Nobel de literatura, porque hay veces
en que el Premio Nobel de Literatura es muy digno y otro año se lo dan a Bob Dylan, y entonces decidió centrarse en lo que yo llamo los premios Nobel serios. Del año 1901 a 1990, el 86% de los premios Nobel, 86%, eran evangélicos o judíos, pero judíos criados en naciones sociológicamente protestantes, no judíos criados en naciones sociológicamente islámicas o católicas. De ese 86%, el 74% eran evangélicos. Luego había un 14% donde había algún católico, algún agnóstico, algún descreído, en fin, etcétera, etcétera. De manera que si alguien les dice alguna vez que la ciencia es algo propio de aquellos que se han emancipado de la creencia en Dios y de los ateos y de los agnósticos, le pueden ustedes decir con toda tranquilidad de conciencia que o es un ignorante o es un malvado embustero. Porque desde luego cuando uno examina los premios Nobel, uno se encuentra con lo que se encuentra. Y por supuesto no es casualidad que nuestra cultura hispana, que tiene magníficos premios Nobel de literatura, por regla general muy buenos escritores, sin embargo apenas tengamos premios Nobel de ciencias. Hay 2 españoles y 2 argentinos. Para el resto de los países de habla hispana el premio Nobel no existe. No es extraño, nunca tuvimos una reforma. ¿Por qué tendríamos que haber avanzado como las naciones reformadas? Igual que no avanzamos en el terreno de la educación y de la ciencia, tampoco avanzamos en la libertad frente al despotismo. Déjenme que les cuente un episodio de la historia de la Reforma para que vean cómo el cristianismo cambió la historia. En el año 1538, ha llovido mucho desde entonces, 1538, las autoridades de Ginebra decidieron expulsar de Ginebra al reformador Juan Calvino. Como ya eran algo reformadas, lo expulsaron, es decir, no lo metieron en una mazmorra, no lo sometieron a tortura, no lo quemaron en una estaca, sino que le dijeron que se fuera marchando él y sus colaboradores, porque, hombre, algo de reforma querían, porque la Iglesia de Roma era algo absolutamente imposible de comprar. Pero Calvino parecía que se tomaba muy en serio esto de la reforma y le invitaron a que se fuera. Apenas Calvino salió de la ciudad de Ginebra, un cardenal que se llamaba Sadoleto escribió a las autoridades de Ginebra para recomendarlas que regresaran a los brazos amorosos de la Iglesia de Roma. Ya que os habéis librado de este hereje, lo mejor que podéis hacer es regresar a Roma. Las autoridades de Ginebra habían expulsado a Calvino, pero eso no quiere decir que fueran de todo estúpidas, de modo que le pidieron a Calvino que leyera la carta del cardenal Sadoleto y le respondiera. Y Calvino, en un plazo récord de 6 días, escribió uno de los tratados más interesantes de la historia del cristianismo y de la historia de la Reforma, que es la respuesta a la carta del cardenal Sadoleto. No les voy a explicar toda la carta de Calvino al cardenal Sadoleto, porque supongo que quieren llegar a tiempo a la cena de Navidad, y si empiezo a explicar esto, pues esto me puede llevar mucho tiempo. Pero sí me voy a detener en uno de los aspectos. Y es que es un aspecto que marca la idea de la supremacía de la ley. El cardenal Sadoleto partía de la base de que la supremacía la tiene la institución. Tenéis que regresar a Roma porque a la cabeza de Roma está el Papa. Y por supuesto, vosotros, pobres fieles extraviados, tenéis que regresar a Roma de la misma manera que obedecéis a vuestro rey, al emperador o al que sea. La supremacía la tiene la institución. El punto de vista de Calvino, que conocía la Biblia, era que la ley está por encima de la institución, porque él había leído la Biblia. Y sabía que cuando el héroe nacional, gran compositor de piezas musicales, extraordinario guerrero y famoso rey llamado David cometió un pecado, nadie dijo, bueno, total es el héroe nacional, no tiene mayor importancia, qué hombre es perfecto. Sino que el profeta Natán fue a verle y le dijo, tú no puedes quebrantar la ley de Dios y Dios te va a pedir cuentas por eso. La ley estaba por encima incluso del héroe nacional David. Y por supuesto, Calvino sabía que cuando en un momento determinado
Acab se había encaprichado con la viña del pobre Nabot y su esposa Jezabel le dijo: mira, mata a Nabot, te quedas con la viña y nos quitamos quebraderos de cabeza. Elías fue a verlo y le dijo: esto va a acabar mal, tú vas a dejar de ser rey, la sangre de tu esposa la van a lamer los perros, porque tú no puedes hacer eso, la ley está por encima de la institución, aunque sea la institución más alta. Y Calvino, que había leído eso, dijo: no, lo que decide la legitimidad de una institución es si efectivamente se ha sometido a la ley. Y si el Papa quebranta la ley de Dios y se coloca por encima de ella, esa ley de Dios contenida en la Biblia no es un poder legítimo y no hay por qué obedecerlo, porque la ley está por encima de las instituciones. Ahora reflexionen en su historia, como la de las naciones hispanas o las naciones reformadas. En las naciones hispanas la institución estaba por encima, fuera el Papa, el rey o el emperador. A veces el rey de España recibía a un monje apesadumbrado por cómo se explotaba a los indios en esta parte del mundo, y entonces el rey de España pues decía: hombre, vamos a explotarlos un poco menos, que parece que se mueren muy deprisa, ¿no? Y dictaba las leyes nuevas de Indias. Pero cuando llegaban, el virrey tomaba la carta del rey de España, la colocaba sobre su cabeza y decía: se acata, pero no se cumple. Forma maravillosa, española, gran aporte a la historia del derecho, que implica que sí, que reconocemos que la ley es del rey, no lo vamos a negar, y el rey es el rey, vamos a hacer lo que queramos. Y nuestras naciones son naciones basadas en la idea de que las instituciones están por encima de la ley. Y por supuesto eso hace que la idea de que vayamos a juzgar finalmente a un presidente, un político, es muy, muy difícil, muy difícil. Históricamente no es algo que se dé. Mientras que en el caso de aquellas naciones que recogieron los valores bíblicos gracias a la Reforma, eso es indiscutible. Déjenme señalarles otros dos aspectos, podría citar muchos, en los que finalmente el cristianismo cambió la historia para bien, y pobres de aquellas naciones que no recibieron esos aportes. El primero es la idea de división de poderes. Es curioso que cuando en alguno de los salmos y en alguno de los profetas se habla de Dios, se le define por separado como rey, como legislador y como juez. Hay una separación de los tres poderes clásicos. Eso es algo que a nosotros siempre nos ha costado, porque nuestra cultura no acepta la supremacía de la ley, pero que es algo benditamente indiscutible en ciertas culturas. Hace un par de años volví a releer con bastante interés, estaba trabajando en un libro sobre el tema, volví a leer la correspondencia de los padres fundadores de Estados Unidos. La había leído con anterioridad, pero no tan concentrada en el tiempo, no viéndolo tan de cerca. Y había dos cosas que me llamaron mucho la atención. No es que las descubriera, pero me llamaron mucho la atención en ese momento. La primera era que citaban la Biblia como si fueran pastores. Jefferson escribía Adams, Washington escribía Hamilton, etc., y citaban textos de la Biblia como dos creyentes piadosos que escriben a un hermano y le citan textos de la Biblia. Era algo muy llamativo. La segunda es que uno de los textos que más citaban era el pasaje del profeta Jeremías, donde se dice que el corazón del hombre es engañoso. El corazón del hombre no solamente se engaña a sí mismo, sino que además tiende a engañar a los demás. Y los padres fundadores una y otra vez repiten en su correspondencia: como el corazón del hombre es engañoso, no puede haber un poder absoluto, porque se convertirá siempre en un tirano. Hay que crear un sistema donde los poderes estén separados y se estén vigilando y controlando entre sí, porque si no, iremos hacia la tiranía. Y el sistema de separación de poderes de Estados Unidos descansa sobre bases directamente bíblicas, se ve en los propios escritos de los padres fundadores. Nosotros no hemos conocido jamás eso, igual que no hemos conocido la supremacía de la ley. El mundo cambió muy positivamente, donde hubo un cristianismo bíblico, quedó atrasado en otros. Déjenme citar el último ejemplo que afecta mucho a nuestra cultura.
Nuestra cultura es una cultura hispano-católica que seguramente tiene como mejor aporte el español, la lengua española. Todos nos entendemos del Río Grande hasta la Patagonia utilizando la misma lengua, y aunque tenga ciertos colores locales distintos, nos entendemos perfectamente. Seguramente es el mejor aporte y el mayor aporte que dio España a esta parte del mundo. Pero también había otra parte, que era la cultura católica, y eso ha hecho un enorme daño a esta parte del mundo. Y en una de las cosas que le ha hecho mucho daño es en la idea del pecado venial, es decir, un pecado que no es tan grave. De hecho, la teología católica dice que ese pecado venial se puede borrar a veces mediante sencillas ceremonias, como santiguarse con agua bendita al entrar en una iglesia. Yo trabajé cuando era muy joven con un profesor de Historia del Derecho, que era del Opus además, y que decía que él siempre que entraba en una iglesia se santiguaba con agua bendita, porque se quitan los pecados veniales, y quién sabe si a lo mejor se llevan alguno mortal. Nunca supe si lo decía en serio o en broma, pero lo decía. Y es verdad, los pecados veniales desaparecen. Pero entre los pecados veniales están el hurto y la mentira. Para que no se sientan ustedes ofendidos por ser peruanos, déjenme hablar del hurto en mi país de origen, que es España. A los españoles les encanta robar. Cuando van a un hotel, les gusta llevarse las toallas de los hoteles o las batas de baño, porque a fin de cuentas casi es como una especie de plus que te tienen que dar por ir al hotel. Si trabajas como enfermera en un hospital, casi con toda seguridad te sale gratis el alcohol, las curitas, el algodón, etcétera, porque te lo llevas a casa. Si trabajas en una oficina, ya no vas a volver a pagar material de escribir el resto de tu vida. Durante el tiempo que yo viví en España, yo tuve varios equipos de trabajadores a mis órdenes en la radio. Se robaban hasta la comida. Un día me llegó mi subdirectora en uno de los canales de radio y me dijo: le acaban de robar los espagueti a fulano. Y yo pensé, pero tanto hambre pasa la gente de mi equipo como para robarle los espagueti a este pobre infeliz. Yo tuve que poner cerradura en mi despacho porque me robaban los libros. Un día llegué y yo tenía una edición facsímil del Nuevo Testamento griego de Erasmo y la robó alguien. Y estoy convencido de que el único que podía leer griego en esa radio era yo. La robó por el gusto de llevarse un libro raro y además que nadie le iba a castigar por ello. Esa es una cultura habitual. En la época de la transición en España había un actor muy bueno que era humorista. Yo llegué a entrevistarle un par de veces en la radio, que hacía algunas historias cómicas y iba contando historias de estas graciosas, que está solo el actor, el micrófono y la gente se ríe. Y en una de las historias acababa la historia con una oración. Llegaba al final de la historia contando su vida y entonces inclinaba piadosamente la cabeza y decía: Dios mío, no me des, pero ponme donde haya. Es algo terrible. Es toda una declaración de que el hurto es un pecado venial y no tiene importancia. Señor, no me des. Tú aunque me pongas donde yo pueda echar la mano, ya estoy servido. Es terrible cómo esa cultura de considerar que es venial el hurto está extendida en nuestra cultura hispanoamericana. Hace 3 años yo estaba en la playa, en Florida, que es donde vivo, con mi hija, que había venido a pasar unos días conmigo. Y mi hija estaba paseando por la playa mientras yo estaba ahí tumbado, escondiéndome del sol, y de pronto viene Señor, iPhone. En la cultura de esta muchacha, la idea de que el iPhone pudiera ser de alguien no entraba. Se lo había encontrado y para ella, oro y gloria, y iPhone y comunicaciones. Sucede lo mismo con la mentira. Otro pecado venial que forma parte de nuestra cultura. La mentira
no tiene importancia siempre que no nos mientan a nosotros. Ahí puede la cosa ponerse fea, pero si no, la mentira no tiene ninguna relevancia. Nuestros políticos los mienten, sabemos que nos mienten y los seguimos votando. Somos prácticamente la única cultura que lo hace, porque además sabemos que nos mienten. Al principio puede que nos engañen, pero al cabo de cierto tiempo ya sabemos que nos están mintiendo, pero los seguimos votando. Llevo cerca de 40 años estudiando la historia de Hispanoamérica, que es una historia apasionante. Era apasionante antes de que llegaran los españoles, se convirtió en increíblemente apasionante con la llegada de los conquistadores españoles y no ha dejado de ser requete apasionante hasta el día de hoy. No he encontrado un solo caso, ni uno, en ningún país de Hispanoamérica, ni uno, de un político que por mentir viera que se acababa su carrera política. Y cuando digo esto en algún país de Hispanoamérica siempre tengo una pequeña esperanza de que alguien levante la mano y diga José Pérez Jiménez, El Salvador, 1841, y yo diga ¡uno! En 500 años. Eso marca tremendamente la historia, y en aquellas naciones donde efectivamente se regresó a los principios que aparecen en la Biblia, por supuesto que hay gente que miente, pero sabe que la mentira tiene un coste que puede ser muy elevado, sobre todo si es una persona en puestos de responsabilidad. Ayer, mientras salía, creo que de la última exposición, comenté el caso de una ministra alemana que hará unos 8 o 9 años decidió emplear dinero de su ministerio para comprarse un pañuelo de cuello. Y tuvo que presentar la dimisión y se acabó su carrera política. Y alguien decía, pero por un pañuelo, no, por utilizar el dinero de los ciudadanos para comprarte un pañuelo. Si quieres un pañuelo, págalo con tu dinero. Y eso es algo también profundamente bíblico. El cristianismo ha cambiado la historia. Seguiríamos mirando a las mujeres como seres despreciables a los que hay que eliminar nada más nacer. Seguiríamos pensando que los enfermos son seres de los que hay que apartarse y tirarlos a la cuneta si aparecen en medio de nosotros. Seguiríamos contemplando a los esclavos por la calle y consideraríamos que son algo que no tiene mayor valor si no hubiera sido por el cristianismo. Pero también nuestro mundo no hubiera avanzado, no conocería el cosmos, no habría conocido el descubrimiento del avance tecnológico, no sabría lo que son los avances educativos y científicos, no habría profundizado en la construcción de sistemas libres y democráticos sin el cristianismo. Y aquí aparece una cuestión que ustedes tienen que plantearse como algo personal. Independientemente de lo entretenida o aburrida que haya podido ser mi exposición, no pretende ser solo una exposición histórica. Ustedes tienen que reflexionar a lo largo de estos hechos para comprender hasta qué punto están ayudando a transformar su sociedad. Su sociedad es una sociedad que está recibiendo el impacto de ustedes como creyentes y que por lo tanto está cambiando, modificándose, transformándose como otras sociedades a lo largo de la historia, ¿o no es así? Están actuando ustedes como sal y como luz en una sociedad que todavía sigue arrastrando siglos y siglos de un sincretismo religioso que, según la parte del Perú en la que estás, es más católico que pagano y según otras partes es más pagano que católico. ¿Realmente consideran su sociedad como un lugar en el que su luz, aunque sea pequeña, tiene que brillar para que los hombres vean lo que es el amor de Dios y glorifiquen al Padre? Esa es la cuestión que ustedes deben plantearse. El pasado tiene un interés si nos permite reflexionar sobre nuestro presente y cómo queremos construir el futuro. Y en un momento como ese nunca deben de pensar que su luz es demasiado pequeña, que son ustedes un número escaso o que de alguna manera no van a conseguir cambiar el entorno. Algunas de las grandes batallas libradas por el cristianismo a lo largo de la historia fueron libradas por muy pocas personas que, sin embargo, confiaban totalmente en que Cristo ha vencido al mundo y que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Lo que yo quisiera colocar en su mente en el día de hoy, antes de que entremos
a la fase de preguntas es precisamente eso. El cristianismo ha cambiado el mundo de manera positiva varias veces a lo largo de la historia. Yo quiero hoy plantearles el desafío de que el cristianismo puede seguir cambiando el mundo y que ustedes pueden ser instrumentos de ese cambio. Muchas gracias, que el Señor los bendiga. Vamos a empezar. Voy a empezar con algo que no tiene que ver con el tema, pero supongo que surgió ayer y voy a responderlo. Dice: su conferencia sobre Westcott y Hort ha levantado revuelo en Internet y hay 3 críticas que han sido recurrentes. Primero, el texto bizantino es muy moderno para ser considerado. Segundo, usted no es un erudito del Nuevo Testamento. Tercero, nadie usa Westcott y Hort, sino Nestlé Aland. Su crítica es desatinada. ¿Qué puede decir al respecto? Primero, el texto bizantino no es un texto moderno, es igual que el texto mayoritario, que es el texto que corresponde a más del 95% de los más de 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento y que es la base de traducciones de la Biblia desde el siglo II. Segundo, usted no es un erudito del Nuevo Testamento. Bueno, supongo que esto se puede pensar lo que se quiera. En su día, mi tesis doctoral, aborrezco hablar de estas cosas y por eso detuve la presentación, pero no me queda más remedio. Mi tesis doctoral en Historia, que no solamente obtuvo la máxima calificación, sino que además obtuvo el premio extraordinario de fin de carrera, que solo se da a una tesis al año, era una tesis precisamente sobre el judeocristianismo en el siglo I y exigía un conocimiento más que medio del griego del Nuevo Testamento. Pero además, dicho sea de paso, yo soy el traductor único del Nuevo Testamento griego-español interlineal publicado por la editorial Thomas Nelson. ¿Cómo se puede traducir interlinealmente todo el Nuevo Testamento en griego y no tener una cierta especialización en el griego del Nuevo Testamento? Es algo que se me escapa. Tercero, nadie usa Westcott y Hort sino Nestlé Aland. Cualquiera que viera mi conferencia de ayer tendría ocasión de ver que el propio Nestlé, en las primeras ediciones de su Nuevo Testamento, dice que fundamentalmente su texto es el de Westcott y Hort más Tischendorf. Esto se ha suprimido después en otras versiones, pero Nestlé tuvo la suficiente honradez intelectual para reconocer que su texto era el de Westcott y Hort fundamentalmente, más el de Tischendorf. El texto de Tischendorf se basaba precisamente en uno de los 2 manuscritos más corruptos del Nuevo Testamento. A partir de aquí, cualquiera puede sacar sus conclusiones. Siguiente pregunta: ¿por qué se conoce poco del Jesús histórico en Latinoamérica? Bueno, vamos a ver. Decir que se conoce poco es algo relativo. Yo creo que hay lugares donde se conoce más y donde se conoce menos, pero el conocimiento del Jesús histórico está muy vinculado al conocimiento de las Escrituras. Y las Escrituras, en términos generales, no han sido un libro muy conocido en la cultura hispanoamericana como ha sucedido en España. Esto es algo que, de hecho, pues distintos intelectuales españoles han reconocido, que España no es una cultura del libro y, lógicamente, no podía traer esa cultura del libro a Hispanoamérica. Esto es algo absolutamente indiscutible. Y cuando uno se da cuenta de que precisamente la traducción de la Biblia más difundida en Hispanoamérica es la traducción de la Biblia realizada por 2 exiliados españoles que se llamaban Reina y Valera, y que si no se hubieran exiliado de España hubieran acabado ardiendo en una hoguera de la Inquisición, pues a partir de ahí se entienden muchísimas cosas. Dicho esto, yo creo que hay libros a los que se puede tener acceso para profundizar en el Jesús histórico, y yo tengo que hablar esta tarde precisamente de mi último libro, gracias al que ha hecho la pregunta,
que se titula Más que un rabino, la vida y las enseñanzas de Jesús el judío, donde me detengo precisamente en muchos de los aspectos que se suelen negar habitualmente y que es muy importante dejar claro. Por ejemplo, que hay fuentes históricas aparte de la Biblia que hablan de Jesús. Por ejemplo, que hay fuentes históricas bíblicas que son enormemente confiables, porque son mucho más antiguas de lo que habitualmente pensamos. Para empezar, los evangelios. Y, por ejemplo, que efectivamente muchas de las cosas que se dice que son invenciones de los primeros cristianos, que intentaban enfrentarse con el fracaso de la cruz, etcétera, etcétera, ese tipo de afirmaciones son absolutamente inaceptables. La idea de un Mesías que muere está en el Antiguo Testamento, pero está en la literatura rabínica y está en los documentos de Qumran. La idea de un Mesías que volvería por segunda vez después de su muerte aparece también en la literatura rabínica, y como muchas otras cuestiones que algunos autores críticos intentan explicarlas como que realmente lo único que sucede ahí es que los cristianos, ante el fracaso de Jesús, tuvieron que inventarse una salida. La historia lo que muestra es exactamente lo contrario a ese tipo de afirmaciones. Creo que es importante enfrentarse con ello y, por supuesto, que podemos conocer el Jesús histórico y sería muy interesante que se conociera. Podríamos concluir que en aquellos países donde se desarrolló la Reforma protestante están más avanzados que los otros donde no. Yo creo que eso tiene poca discusión, sinceramente. Y en mi país de origen, en España, hay un debate recurrente sobre lo bien que lo hicimos los españoles a diferencia de los que colonizaron el norte de este continente. Entonces lo hicimos mucho mejor, éramos más humanos, más nobles, en fin, trajimos el Evangelio, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que en el norte eran unas malas personas, en fin, de todo, herejes, etcétera. Yo generalmente pongo un ejemplo que creo que, sin necesidad de dar más argumentos, zanja esta cuestión. En la época de la Guerra Fría, Alemania quedó dividida en dos naciones. Una era la República Federal Alemana, que era capitalista, y la otra era la República Democrática Alemana, que era comunista. Para cualquiera que quisiera escuchar la propaganda comunista, la Alemania comunista era muy superior a la capitalista. De hecho, se acercaba a ser un paraíso socialista en contraposición al infierno capitalista, que era la República Federal Alemana. Estos eran los argumentos. Pero cuando uno miraba los dos países, resulta que la gente que estaba dispuesta a cruzar la frontera, incluso arriesgando su vida, era la gente que venía de la Alemania comunista hacia la Alemania capitalista. Es decir, no había gente de la Alemania capitalista loca por huir al paraíso socialista. No tuvieron que levantar un muro en la Alemania capitalista para que la gente no escapara hacia el paraíso comunista. Y desde luego nadie arriesgaba la vida por pasar al paraíso, era todo lo contrario. Luego los apologistas del comunismo podían decir lo que quisieran, pero cuando uno miraba los dos sistemas estaba claro de qué sistema huían y hacia qué sistema se iban. Ahora miren ustedes el mapa de América del Norte. Tienen una América al sur del Río Grande que es hispano-católica, no es pobre. Países como Argentina, como Brasil, incluso como el Perú, son países que podrían funcionar muy bien y ser muy prósperos. Son más ricos que muchos de los países más avanzados. Al sur del Río Grande es hispano-católico, al norte del Río Grande es protestante. ¿La gente de dónde huye? ¿Reciben ustedes muchos canadienses y norteamericanos que se juegan la vida en la frontera del Río Grande para pasar a Hispanoamérica? ¿Tienen ustedes un problema con la cantidad de ilegales que vienen de Texas a vivir al Perú? La gente de Connecticut se la encuentran ustedes en el supermercado porque vienen huyendo del infierno herético y protestante del norte, ¿o es al revés? Al final es Estados Unidos el que tiene que colocar un muro porque la gente está dispuesta a jugarse la vida para huir del paraíso hispano-católico hacia el norte herético y malvado. Pues es exactamente lo mismo. Y es fácil de ver. Sí, hay algunos norteamericanos jubilados que se van a vivir a México, pero
La cosa no pasa de ahí. Y eso demuestra finalmente cuando las bases culturales son, o las bases sociales son bases que efectivamente merecen la pena o realmente son bases en las que hay una carga de miseria, de pobreza, de insuficiencia espiritual que al final provoca la desgracia de los pueblos. Observen ustedes el panorama y luego me dicen de qué parte de América huyen hacia la otra, porque al parecer mis compatriotas están convencidos de que es al revés. Dice, ¿cómo nació el proyecto o su proyecto de un interlineal griego-español? Bueno, nació porque yo siempre vi una necesidad y la necesidad fundamental era que no había ningún Nuevo Testamento interlineal que recogiera el texto mayoritario. El único Nuevo Testamento interlineal griego-español que existía en aquel entonces era el de la Cueva, que tenía como base el texto de Nestlé Aland. Y la traducción podía ser buena, pero luego la base textual era una base deficiente y me parecía que había una necesidad, y fue cuando yo empecé a trabajar, y me llevó años, en el Nuevo Testamento interlineal griego-español. Esa es la razón. Por cierto, Nuevo Testamento interlineal donde se señalan las diferencias con otras traducciones del Nuevo Testamento últimas y donde aparece además la referencia a los textos en que eso se apoya. Pero creo que está bien de publicidad en ese tiempo. ¿Cree usted que una persona se debe dedicar un tiempo a su actividad secular y al final necesariamente debe dedicarle de lleno a las cosas de Dios, dejando su actividad secular? Creo que cada persona tiene que buscar lo que Dios le dice para su vida y obedecerlo. Yo creo que hay personas a las que Dios llama a un trabajo secular y ese trabajo secular es lo que tiene que hacer en su vida, y creo que hay gente a la que el Señor llama a un ministerio de tiempo parcial o de tiempo total, y esa persona tiene que someterse a lo que el Señor le muestra para su vida. No creo que haya una regla general. Yo personalmente vivo por fe, no dependo de ninguna denominación, misión, iglesia, etcétera, etcétera. Creo que en mi caso concreto es lo que tengo que hacer y es lo que el Señor me ha mostrado, pero no se me ocurriría decir que mi caso es un ejemplo de lo que tiene que hacer todo el mundo. Y que si alguien, por ejemplo, es sostenido por una denominación, una iglesia o una misión está mal. No creo que sea así. Creo que cada uno tiene que buscar aquello para lo que el Señor le quiere. Y puede que el Señor quiera que sea un humilde maestro de escuela. Y seguramente como humilde maestro de escuela que muestra el amor de Dios en su trabajo y en el cuidado de los niños, puede que tenga muchísimo más campo en el que trabajar que a lo mejor si hubiera sido pastor, para lo que a lo mejor no está dotado. Entonces, yo creo que uno tiene que ser sensible a lo que Dios nos dice y tenemos que escuchar lo que Dios nos dice. Y una de las grandes conquistas de la Reforma, a la que yo no me referí al principio, pero que me parece que es enormemente importante, es el hecho de que recuperó el valor del trabajo. Es decir, frente a la idea católica de que hay trabajos de primera y de segunda, que es una idea que aparece a inicios de la Edad Media, y que hay un trabajo santo que es el clerical, y el otro trabajo es una santidad de segunda clase, como dice Eusebio. Sin embargo, la Reforma recuperó la idea de que el trabajo podía ser santo aunque fuera barrer suelos o fuera fregar cacharros, fregar platos. Y eso es enormemente importante. Y la Reforma lo descubrió porque cuando empieza a leer la Biblia se da cuenta de que antes de la caída ya Dios le encomendó a Adán que cultivara y cuidara del jardín del Edén, del huerto del Edén. Y por lo tanto el trabajo es algo santo, sea el que sea. Y los textos de Lutero, de Calvino, de Tyndale y de autores puritanos insistiendo en que la persona que está cuidando las ovejas en el campo o enseñando en una escuela o el ama de casa que se dedica a recoger las cosas y a limpiar es tan santo como el del pastor que predica, es una idea absolutamente bíblica a mi juicio. No muy extendida en el mundo hispano evangélico, porque el mundo hispano evangélico
es un mundo que mayoritariamente ha salido de la Iglesia Católica, pero muchas veces la Iglesia Católica no ha terminado de salir de los evangélicos hispanos. Y, sin saberlo, mantienen hábitos y conductas que son las propias de la sociedad hispano-católica en la que viven, pero no son las conductas que deberían seguir de acuerdo con la Biblia. Hay una última pregunta, porque no nos queda más tiempo y voy a responder a esta. Dice: hermano Vidal, ¿podría contarnos su testimonio brevemente? Gracias, y voy a intentar agotar los 2 minutos que me quedan más o menos. Yo nací en una familia católica, me eduqué en un colegio católico, de hecho yo hice la primaria, parte de la primaria, al final de la primaria y el bachillerato en un colegio católico. Espiritualmente la Iglesia Católica no me satisfacía, era algo que me dejaba muy vacío, y a los 14 años conocí a los Testigos de Jehová. Y estuve en los Testigos de Jehová hasta los 19 años, casi 5 años. ¿Cómo salí de los Testigos de Jehová? Gracias a mi conocimiento del griego del Nuevo Testamento. Y voy a intentar explicar esto porque creo que merece la pena contarlo. Cuando yo llegué a la universidad y yo quería presentar las doctrinas de los Testigos de Jehová a mis compañeros, me encontré sobre todo con un problema. Y era que cuando yo citaba la Biblia me decían: bueno, ¿y por qué crees que la Biblia es la palabra de Dios y no es el Corán o la Bhagavad Gita o cualquier otro texto religioso? Y yo entonces dije: bueno, tengo que encontrar alguna manera de mostrar a esta gente que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces dije: bueno, yo creo que el argumento más sólido son las profecías cumplidas. La Biblia contiene profecías y se han cumplido, y me voy a centrar en las profecías sobre Jesús, porque si le empiezo a hablar de la destrucción de Babilonia y de Nabucodonosor y tal, estos se me pierden. Pero de la vida de Jesús algo les suena, han visto alguna película, en fin, no es difícil mostrarles la profecía que se escribió siglos antes y que se cumplió en la vida de Jesús. Y entonces compré un paquete de fichas y empecé a ir buscando profecías mesiánicas y apuntarlas en las fichas, que además iban ordenadas por libros del Antiguo Testamento, desde Génesis a Malaquías. En paralelo a esto, yo había estudiado griego además clásico, aunque habíamos traducido también del Nuevo Testamento, en el bachillerato. Y además con la máxima calificación los 2 años que lo estudié. Me daba mucha pena perder el griego, y es de esas cosas que dices: si dejo de leer en griego durante 2-3 años voy a olvidar lo que aprendí. Y compré un Nuevo Testamento en griego y todos los días leía 2 o 3 capítulos en griego, fundamentalmente para no perder el griego. Entonces sucedieron 2 cosas muy interesantes. La primera es que empecé a descubrir profecías mesiánicas que cumplía el propio Jehová, no un Dios creado que era Cristo, como enseñaba la teología de los Testigos de Jehová. Entonces me empecé a encontrar que en Isaías 43 decía que Juan el Bautista, la voz que clamaba en el desierto, iba a preceder a Jehová nuestro Dios, no a un Dios, sino a Jehová nuestro Dios. O que llegaba a Zacarías 11, 12 y 13, y ahí decía que el propio Jehová sería vendido por 30 monedas de plata, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que aquello chocaba frontalmente con la teología de los Testigos de Jehová, y a mí me colocaba ante una teología que era muy bíblica y que no se correspondía con lo que me enseñaban y yo creía en ese momento. Pero en segundo lugar, yo iba leyendo el Nuevo Testamento en griego y de pronto encontraba un texto y decía: uy, ¿qué dice aquí? E iba a la versión del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová y veía que lo habían cambiado con todo el descaro del mundo. Y al cabo de un cierto tiempo dije: bueno, esta gente no tiene vergüenza, es decir, para mantener su teología no ha tenido el menor problema en alterar el texto de la Biblia. Yo me marché de los Testigos de Jehová, que inmediatamente me calificaron de anticristo. Me han llamado cosas peores, pero ellos me calificaron de anticristo, y empecé a buscar porque no sabía dónde buscar. Yo había hablado una vez con un pastor evangélico, pero eso no me decía mucho, y entonces tenía que buscar. Y empecé a buscar desde cero.
Es decir, a ver si al final yo tengo muy claro esto de la Biblia y no va a ser así. Y esas fueron unas semanas en las que examiné el judaísmo, volví a releer la Biblia, hasta leí el Corán y algún otro texto religioso. Y después de aquello yo estaba más que convencido de la veracidad de la Biblia e incluso me convertí leyendo Romanos en el griego original, porque ya no me fiaba de ninguna traducción de la Biblia y solamente leía la Biblia en griego y en hebreo. Y en medio de esa situación, en la que no leía la Biblia ni en griego ni en hebreo, salvo en griego y en hebreo, no encontraba a nadie que hubiera descubierto en la Biblia lo mismo que yo. Llegaron unos adventistas a casa y le digo, ¿usted cómo cree que se obtiene la salvación? Y me dice, mire usted, los católicos creen que con las obras, incluso sin fe, uno se salva. Los protestantes creen que la salvación es por fe sin obras. Nosotros creemos que es por fe más obras. Y cuando tú te has convertido leyendo Romanos, dices, pues estás muy equivocado, hijo mío. Entonces era algo en ese sentido claro. Conocí a los primeros misioneros mormones en España, que entonces te proyectaban unas diapositivas sobre el televisor. Entonces recuerdo que llegaron a casa y me proyectaron dos de los materiales. Uno era sobre los libros, las tablas de oro donde estaba el libro de Mormón, otro era sobre José Smith. Yo recuerdo que vi los dos y dije, pero ¿cómo hay alguien que se pueda creer esto? O sea, esto es absolutamente inverosímil. Y en un momento determinado, eran dos misioneros norteamericanos, yo le digo al muchacho, digo, mire, la salvación no es por obras, es a través de la fe. Me dice, ¿dónde saca usted eso? Le digo, ¿quiere ir usted a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9? Y el misionero norteamericano se vuelve al otro y le dice, ¿dónde está Efesios? Estupendo. O sea, este es el camino ideal para encontrar a gente que ha encontrado el Evangelio. Llegué a conocer incluso a los Niños de Dios, que era una secta que ocasionalmente utilizaba a las adeptas sexualmente para captar gente. Entonces un amigo mío que había estado, y voy a intentar acabar esto porque como me enrolle va a ser terrible, un amigo mío que había estado conmigo en los Testigos de Jehová y se había marchado, pero porque estaba harto, no por razones teológicas, me dice, mira, hemos conocido a una de las niñas de Dios, si quisieras venir con otro amigo mío. Yo dije, bueno, vosotros no estáis buscando la verdad, estáis buscando otra cosa, pero no me importaba hablar con la muchacha. Y en un momento de la conversación, en la cafetería, yo le conté cómo me había convertido leyendo la Biblia. Y la muchacha se me quedó mirando, era una misionera francesa, y me dice, yo no tengo nada que predicarle a usted, usted ha encontrado a Jesús. A mí me interesa la gente que no lo ha encontrado. Mis dos amigos se quedaron muy frustrados porque al final vieron que no iban a tener una aventura con la misionera, que era una francesa bastante guapa, pero no se me olvidarán aquellas palabras, usted no necesita escucharnos a nosotros porque usted ya ha encontrado a Jesús. Nosotros tenemos interés en alcanzar a gente que no, pero usted lo ha encontrado y usted ha descubierto lo que es el Evangelio. Por hacer el cuento corto, y espero que esto no me lleve más de un minuto, aunque llevo diciéndolo ya casi 10. En aquella época que no había internet, ni teléfonos móviles, teléfonos celulares, la gente todavía escribía cartas. Yo escribía muchas cartas, a veces varias cartas al día. Y en un periodo de vacaciones, que era el mes de agosto de 1977, en que yo me había convertido, pero no tenía ni idea de hacia dónde ir, yo generalmente bajaba a la calle en la que vivía con mis padres, llegaba a una avenida y cuando torcía hacia la izquierda había una oficina de correos donde yo echaba las cartas. Pero aquel día de pronto cuando iba bajando dije, el caso es que yo creo que hay un buzón de correos a la derecha, vamos a cambiar el camino y voy a echar ahí las cartas. Llegué al buzón de correos, eché las cartas y cuando levanto la vista veo que en la acera de enfrente había un local pequeñito que ponía Capilla Evangélica. Estaba abierta la puerta, era un sábado por la mañana, había dos hermanas barriendo el local, yo cruzo, digo, mira, con estos no he hablado, seguramente no van a servir de nada, pero tampoco pierdo nada por hablar con ellos.
Entonces crucé, las mujeres me dicen que tenían culto el domingo por la tarde a las 6, a las 6:30. Y yo dije, bueno, pues vengo y lo veo. Siguiendo la buena costumbre de los testigos de Jehová de llegar mucho antes al salón del reino de lo que habitualmente llegan los evangélicos a sus iglesias, aunque la hora del culto era a las 6:30, a las 6:05 yo ya estaba en la puerta de la iglesia. Y me encuentro con que no había nadie en la puerta, que poca seriedad tenían estos evangélicos, y encima dentro ya estaban cantando, y dije, bueno, esta me ha dado mal la hora, no merece la pena, me vuelvo a mi casa. Y cuando me iba a dar la vuelta dije, bueno, ya que estoy, ya entro, ¿no? Me va a ver todo el mundo al entrar, que es lo que no quiero, pero bueno, ya que estoy. Entonces cruzo la puerta de entrada y había 3 puertas de madera. Y digo, bueno, vamos a ver cuál de las 3 puertas de madera es la puerta que me lleva al interior de esta iglesia. Empujo una puerta de madera que era una puerta falsa y se oyó un blom que debió de salir hasta la calle. Y yo salí despedido a la calle corriendo como diciendo, vamos, ahora es para entrar, voy a ser el que ha hecho el ruido. Pero de todas formas, cuando estaba en la calle dije, mira, ya que estás aquí, entra y que sea lo que Dios quiera. Entonces entré y era un culto libre de hermanos. No sé si alguno de ustedes sabe cómo es el culto libre de hermanos, pero en vez de ser un culto más ordenado como en otras denominaciones, es un culto libre en el cual antes de participar de la Cena del Señor, uno se levanta y ora, otro se levanta y comparte un texto de la Biblia, otro se levanta y pide un himno. Y yo veía aquello y yo decía, pero ¿qué demonios de orden es este? O sea, yo quisiera entender exactamente cuál es el orden de la reunión. Se levanta uno ahí y ora, ahora se levanta uno ahí, se pone a comentar la Biblia, ahora de pronto cantemos el himno 32, o sea, ¿esto qué es? Y cuando acabó el culto, yo me quedé retrasado al lado de la puerta, que había un pequeño armario con libros, a ver si se me acercaba alguien y me decía algo, y se acercó un joven que era un par de años mayor que yo, me saludó y me dice que había un culto de oración y de estudio bíblico el miércoles, y le dije, bueno, yo voy a volver, ¿no? Vamos a ver, porque con lo de hoy yo no me he aclarado en absoluto por dónde va esta gente. Pero al día siguiente, que era lunes y que yo estaba de vacaciones, salgo a dar un paseo cerca de mi casa y me encuentro con este joven, que también estaba de vacaciones, que llevaba a pasear a un niño pequeño de una hermana de la iglesia, y me dice, mira, yo vivo aquí al lado y si me dejas dejar al niño con su madre, vamos a mi casa y charlamos. Y a mí me pareció muy bien. Pero como estaba harto de gente de sectas que empiezan diciéndote tiene usted la razón y luego te van diciendo todo lo contrario, a ver si te lavan el cerebro, decidí que yo me iba a limitar a hacerle preguntas. Y nos sentamos en su habitación y empecé a disparar una batería de preguntas sobre él. Y para sorpresa mía, todas las respuestas que me daban era exactamente lo que yo había encontrado en la lectura de la Biblia. No me lo podía creer. Al cabo de 2 horas, como yo tenía que ir a casa a comer, y era la época en que los hijos llegábamos a la hora que nos decían a casa, le pedí al muchacho que me prestara algunos libros. Tenía una pequeña biblioteca de libros cristianos, y me volví para casa y le dije que volvería el miércoles. Y efectivamente volví el miércoles. Después de hablar con uno de los ancianos le dije que quería bautizarme, etcétera, etcétera. Pero pasó el tiempo y como 1 año y pico después yo le dije a este muchacho que es el hermano que yo desearía para todas aquellas personas que se convierten durante el primer año de su conversión. Yo desearía que toda la gente que conoce al Señor durante el primer año tuviera a una persona como Miguel Ángel, que es como se llama este hermano, durante ese primer año a su lado. Y entonces un día le digo, oye Miguel Ángel, tú a mí no me conocías de nada, no sabías mi dirección, no tenías mi número de teléfono, y me prestaste una serie de libros y alguno de ellos era caro. Había una edición de la Biblia que era bastante cara en piel y todo esto, pero tú no pensaste que te podías quedar sin los libros. Y me contestó, dice, mira, a medida que íbamos hablando, a ti se te iba iluminando la cara de tal manera que yo dije, si le presto los libros, este me los va a devolver. Efectivamente fue así, es cierto.
En fin, muchas gracias por todo. Ha sido un privilegio el poder servirles. Muchas gracias.